De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, tal como dijimos, está con nosotros el economista directamente desde Washington, D.C., en los Estados Unidos de Norteamérica, José Guerra, economista, dirigente político de amplia trayectoria y una de las personas que a nuestro juicio, y lo hemos dicho en otras emisiones del programa, tiene la facultad, la ventaja de comunicar de manera sencilla todo este entramado que a veces no entendemos de otras personas en lo que se refiere a la macroeconomía. Con Guerra queremos conversar sobre un tema que él maneja muy bien, como todos los temas económicos, pero queremos conversar acerca de lo que va a significar, de lo que puede significar este nuevo cambio del cono monetario y esta nueva reducción de ceros a la moneda. Muy buenos días, José, te doy la bienvenida al programa Frente a Frente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pues es un placer estar con ustedes y a la orden pues para cualquier pregunta que podamos ayudar a responder. José, esta es la tercera vez que el gobierno nacional asume esta posición de quitarle ceros a la moneda. Las experiencias anteriores, vistas desde el ciudadano común, han sido verdaderamente trágicas. ¿Qué nos espera en este momento? Bueno, ciertamente como usted ha dicho, esta es la tercera, la primera fue en el mes de enero del año 2018, le eliminaron 3 ceros al Bolívar, lo presentaron como el Bolívar fuerte, en una economía fuerte, en un país fuerte. Luego la segunda fue en agosto del año 2018 y la tercera pues se va a implementar, se anunció y se va a implementar el 1 de octubre de este año 2021. Esas reconversiones monetarias, las dos primeras, obviamente a la luz de lo que estamos viendo ahorita, resultaron un fracaso estrepitoso. Y fue así porque los ceros que se le quitaron, en este caso, el primer caso, 3 ceros en el 2008 y 5 ceros en el 2018, ya en este momento el cono monetario tiene más de esos 8 ceros que le quitaron. Y ahora hay que quitarle 6 ceros adicionales. Ahora, entonces, tal vez la pregunta que surge es ¿por qué esas reformas o esas reconversiones monetarias fracasaron? Bueno, la explicación está en el hecho de que esas reformas fueron hechas en el aire, sin el soporte de medidas económicas de fondo, en el orden fiscal, monetario, cambiario, productivo, que le dieran anclaje a la moneda. O sea, usted le puede remover 3 ceros, 5 ceros, los ceros que usted quiera, e instaurar una nueva moneda. Y esa nueva moneda que usted instaura, que usted pone en circulación, si siguen las causas de la inflación, evidentemente esa moneda va a perder valor. Y eso fue lo que nosotros dijimos en el año 2008 y 2018. Bueno, en esa oportunidad nos tiraron o nos acusaron pues, de profeta del desastre, de pesimista, porque estábamos viendo claramente que a la luz de las experiencias internacionales había pasado eso en algunos países. El caso de la Argentina en el año 85 con el Austral, luego en Brasil con el Cruzado y el nuevo Cruzado, y después el Cruzeiro, donde efectivamente hicieron reformas de ese tipo y instauraron otras monedas que llevaron a un fracaso hasta que se hicieron los planes verdaderos. En el caso de Brasil, el plan real, cuando el presidente Cardoso, y luego en Argentina la convertibilidad y luego pues el cambio de la convertibilidad, pero lograron parar la inflación en ese momento. Y hubo una Ahora, planificación, José, perdona que te interrumpa, hubo una planificación de esos países, es decir, hubo algún soporte fundamental. Puedes continuar con la idea, ¿no? sí, cómo no. Bueno, el caso de Latinoamérica que hicieron sustituciones de moneda, porque no fueron solamente reconversiones, pues, sino sustituciones de moneda, porque la reconversión es cuando tú le cambias los ceros, le quitas cero a la moneda. Los otros casos fueron de reformas monetarias, donde aparte de quitar ceros, se instauró una nueva moneda que en algunos casos fue exitosa y en otros casos falló. Por ejemplo, en Argentina, en el 85, en medio de una hiperinflación muy fuerte, se cambió de moneda y se adoptó el Austral. El Austral estuvo vigente unos 3, 4 años hasta que lo agarró otra hiperinflación y lo pulverizó y se llegó luego a la tasa de convertibilidad, que fue lo que estabilizó la hiperinflación en Argentina y se instauró de nuevo el peso
en una relación de 1 a 1 con el dólar. Los casos exitosos de América Latina en materia de cambio de moneda han sido en el Perú, cuando se instauró el sol en los años 90, cuando Fujimori, en medio de una reforma económica de gran alcance, que fue lo que le dio esa popularidad a Fujimori, que luego se convirtió en dictador. El caso de México en los 80, 88, 89, los 90, con el nuevo peso, que luego se transformó en peso, ahí sí le quitaron un cero y luego no le han vuelto a poner cero desde el año 90. El caso de Israel también fue exitoso con el shekel, el nuevo shekel, que cambiaron de moneda y desde ese momento, el 85-86, no hubo cambios y la moneda ha sido muy sólida porque hicieron medidas apropiadas, fiscales, monetarias, etc. Y finalmente el caso de Bolivia en el 86, donde se instauró, eliminaron el peso y adoptaron el boliviano en las grandes reformas del año 85, y luego ningún gobierno de Bolivia que vino sucesivamente tocó esas medidas económicas y eso es lo que le ha dado estabilidad a la economía boliviana. Entonces hay casos exitosos donde las reconversiones monetarias y las reformas se hicieron en el contexto de un grupo de políticas económicas y otros donde no tuvieron el soporte, el apoyo de esas políticas económicas, que fueron los fracasos de Argentina, de Brasil al principio y ahora Venezuela, que es el campeón olímpico y mundial en materia de reconversiones monetarias fracasadas. Ahora, si hacemos un recuento, ¿qué significó para el país estas dos conversiones que se hicieron? Una en el año 2008, si mal no recuerdo, y la otra en el año 2018. Obviamente erosionó la economía familiar fundamentalmente, pero qué daños colaterales y a futuro además, José, porque una cosa es el presente y otra cosa es la manera como hemos venido hipotecando al país, ¿no? Bueno, la reconversión del 2008 comenzó en enero, el 1 de enero, con el nuevo cono monetario, el nuevo Bolívar fuerte. Tuvo un costo económico muy importante porque se sustituyó todas las piezas de monedas y billetes y además se acuñaron un conjunto de monedas. Inclusive el presidente Chávez, en esas cosas que se le ocurrían a él, le ordenó al Banco Central que acuñara la famosa locha, ¿no? Que era una moneda que venía desde 1870 y tanto, cuando Guzmán Blanco instauró el Bolívar en Venezuela. El hecho es que esa reconversión monetaria en costo económico, digamos, cuánto le costó al país, se calcula que fueron unos 30-40 millones de dólares entre las piezas monetarias que fueron acuñadas y emitidas, caso de los billetes y las monedas, la adaptación de sistemas tecnológicos, las campañas de publicidad, todo eso se perdió. Se perdió porque sencillamente ya a los 3 años de haberse hecho la reconversión, ya en el año 2012, ya ese Bolívar que le habían quitado los 3 ceros, tenía los mismos 3 ceros que le habían quitado porque la inflación siguió. Lo que sí sirvió fue para, durante ese tiempo, facilitar las transacciones. La gente empezó digamos, a usar menos dígitos. Mientras menos dígitos uno use, más fácil son las transacciones, pero también eso se perdió y tanto así que ya para el 2016, 2015, ya el billete de 100 era un billete inservible, literalmente. Y llegamos a aquella locura, no sé si usted recordará, del año diciembre de 2016, cuando el Banco Central, por orden de Maduro, ordenó recoger los billetes de 100, porque que se lo estaban llevando para Colombia, y causó aquel caos monumental que llevó a saqueos, disturbios en varias ciudades de Venezuela, en Ciudad Bolívar, en Cumaná, personas fallecidas, porque, o sea, cometieron el gravísimo error de sustituir, quitar el billete, eliminar el billete de 100 sin tener el billete alternativo. Entonces dejó a la economía sin medios de pago. De manera tal pues que esto ha significado una... ¿Y el de 2018, José? ¿Perdón? El más reciente, el de 2018. Bueno, en el 2018, cuando se adopta la reconversión del 2018, era porque ya el Bolívar del 2008, del Bolívar fuerte, estaba destruido absolutamente. Le quitan ya no 3, sino 5 ceros al Bolívar.
Y ahí también imprimen unos billetes. Si usted ve los billetes del 2008 y ve los billetes del 2018, son billetes de menor calidad, evidentemente, porque el billete cuesta hacerlo. Ahí también se estima que gastaron mucho menos, unos 8 o 10 millones de dólares en la impresión, porque recuerde que esos billetes, aunque algunos se imprimen en la Casa de la Moneda de Maracay, el material, el papel de seguridad, los elementos químicos, las planchas, las tintas son importados. Entonces, no es que usted imprime un billete y eso lo hace aquí, no. Usted lo hace acá o lo ensambla acá con materia prima importada. Y el billete cuesta. Y por eso es que muchos países han aproximadamente al país, José? ¿Cuánto le cuesta eso al país? ¿Perdón? ¿Cuánto le costó aproximadamente la última reconversión al país? País en crisis fiscal. Como calculo yo, 10 millones de dólares aproximadamente. Y eso en el costo de impresión de los billetes. Sí, perdón. No, se perdieron. ¿Se perdieron? Esa plata se perdió. Te voy a comentar algo personal. Ya los billetes. Te voy a comenzar algo personal. Yo no había visto un billete de 1 millón nunca, desde que lo crearon. El día viernes fui a hacer una compra, pagué en divisa y me devolvieron bolívares. Eureka, dije yo, ¿no? Bueno, vi por primera vez el billete de 1 millón y yo creo que tiene en circulación más de 1 año. La razón, después me pregunto, ¿la razón de esto cuál es? Bueno, la gente comenzó a salir de los billetes, de los bolívares que hay. ¿Qué consecuencias va a generar eso, José? Bueno, el problema está en que la hiperinflación hizo que el billete, como perdiera valor y había que imprimir billetes de mucho mayor denominación, no lo querían hacer, porque lo procedente, mejor dicho, lo adecuado, lo que hace un gobierno responsable es, cuando tiene una hiperinflación, tratar de parar la hiperinflación y no hacer reformas, reconversiones monetarias, porque la reforma monetaria o la reconversión monetaria es un paliativo muy, muy leve, que lo que hace es eliminar cero, pues entonces vuelve a los ceros otra vez y estamos en ese proceso, que es lo que yo digo que corren la arruga, porque al final no adoptan las medidas que tienen que adoptarse para la hiperinflación. Entonces, el problema está en que los billetes pierden valor muy rápido por la hiperinflación. Una hiperinflación de 20% mensual acaba con cualquier cono monetario. En consecuencia, los billetes empiezan a escasear relativamente. Hay más billetes, pero con los billetes compra menos. Cuando salió el billete de 1 millón de bolívares, ¿verdad? Usted podía comprar 5 o 6 productos. Cuando usted le dieron el pago la semana pasada con un billete de 1 millón, no podía comprar, será un caramelo, algo así. Entonces, los billetes se hacen escasos. Entonces, cuando se hacen escasos, entonces empiezan a valer más por la escasez. Entonces la gente los guarda y básicamente lo vende por un precio mayor. Contradictoriamente, un papel pues lo vende precio mayor porque justamente es escaso y se demanda mucho para el sencillo, es el caso del transporte, etc. De manera tal que la economía se fue desmonetizando paulatinamente con la hiperinflación y el Banco Central cometió el error para mí de no haber impreso billetes de mayor denominación, que era lo que correspondía, billetes de 5 millones, 10 millones. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Bueno, no lo hizo porque no quería evidenciar la hiperinflación, porque justamente la cara del billete, el rostro del billete, el valor facial del billete, lo que está demostrando es un proceso de hiperinflación. El día que usted vea un billete de $200, $500, $1000, usted dice Estados Unidos tiene hiperinflación. El día que usted vea un billete de euro de $500, de euros, de 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, dije Europa está mal porque tiene inflación. Pero no, esos países son estables y el billete refleja la estabilidad del país. Entonces ellos quisieron tapar esta hiperinflación no acuñando, pero no emitiendo los billetes de mayor denominación. Consecuencia, dejaron a la economía ilíquida, paralizaron prácticamente las transacciones y crearon todo este problema que ya hemos visto con el sencillo y con el vuelto. Bien, tenemos que hacer una brevísima pausa. Al regreso de esta pausa, o sea, yo quisiera que me hablara sobre lo que significó para el país el quitarle la autonomía al Banco Central de Venezuela. Tengo varias cosas, ¿no? Y tenemos poco tiempo. Quitarle la autonomía al Banco Central de Venezuela y cuáles son las consecuencias de la emisión de dinero inorgánico, de billetes inorgánicos. Esto lo vamos a saber, mis amigos, al regreso de esta pausa, conversando en la mañana de hoy con el economista José Guerra. Ya venimos en su programa Frente a Frente.
Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando con el economista José Guerra. José, ¿qué significó el quitarle la autonomía al Banco Central de Venezuela y cuáles son las consecuencias de la emisión de dinero inorgánico? Porque la gente, mucha gente lo ignora y no sabe que nos aproximamos a una situación de derrumbe de la economía catastrófica, sobre todo quienes tenemos que padecer todos los días esta situación tan difícil. Bueno, vamos a explicar qué es un banco central primero. Bien. Un banco central no es un banco comercial. El banco comercial recibe depósitos, hace préstamos y eso es su función, la intermediación financiera. El Banco Central tiene un mandato y su historia lo define así como el banco que emite el dinero en el circulante, el que conocemos. Entonces, la sociedad le da al Banco Central, a esa institución llamada Banco Central, especializada en la emisión de dinero, una potestad inmensa, de mucha dimensión, que es emitir billetes para facilitar las transacciones. Y le da un monopolio, el monopolio de la emisión de dinero. Y le dice, te voy a dar ese poder, pero también te voy a poner una ley, te voy a acotar esas responsabilidades en una ley para que tú preserves ese dinero, para que ese valor de lo que tú estás emitiendo valga, se preserve el valor a lo largo del tiempo. Entonces le da una responsabilidad acotada. Entonces no podrá emitir dinero en exceso, el dinero que emite tiene que tener un cierto respaldo, y ese respaldo generalmente es en divisas, en oro o en otros activos internacionales, porque esos activos internacionales son los que te dan la potestad o el acceso a los bienes internacionales, ¿verdad? Y por eso es que cuando se habla entonces de dinero inorgánico, básicamente lo que se quiere decir es dinero sin respaldo en activos reales. Porque, por ejemplo, usted tiene $100 en el Banco Central y emite 100 bolívares de respaldo, o sea, de billete equivalente a los $100, usted puede agarrar esos 100 bolívares, ¿verdad? Los cambia en dólares y usted tiene acceso a 100 productos importados en el exterior. Entonces tiene acceso al mercado mundial. Cuando usted, en lugar de eso, le compra PDVSA, un bono, que es llamado dinero inorgánico, usted tiene los $100, emitió los $100, pero tiene en respaldo un papel de PDVSA. Pero con ese papel de PDVSA usted no va al mercado internacional a comprar productos, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia entre dinero orgánico y dinero inorgánico, la capacidad de acceso al mercado mundial. Entonces el Banco Central está lleno de esos bonos de PDVSA sin valor, y eso es lo que se llama dinero inorgánico. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? Cuando esto sale a la circulación, se transforman en bolívares, pero que no tienen respaldo. Entonces la economía se va inundando de esos bolívares y el público empieza a ver que los precios empiezan a subir, justamente porque hay más bolívares, más bolívares. Y entonces se adelantan las compras, la gente empieza a decir, bueno, va a haber inflación, y se crea ese proceso pues, de inflación, el dinero se desvaloriza, el Banco Central tiene que emitir más dinero y se genera pues la hiperinflación. Ahora, ¿a dónde viene acá la autonomía del Banco Central? La autonomía del Banco Central viene, o de los bancos centrales, porque este es un fenómeno universal, que se aprendió pues, de las grandes crisis hiperinflacionarias, viene del hecho de que se ha demostrado incuestionablemente que absolutamente todas las hiperinflaciones y las inflaciones altas provienen de una sola fuente. Cuando el Banco Central emite dinero en exceso para financiar el fisco, llamado el dinero inorgánico. Entonces el dinero sale a circular, la moneda se devalúa, y al devaluarse se transmite a los precios, entonces que se crea un círculo vicioso allí de devaluación e inflación. Por tanto, los países que han tenido bancos centrales independientes que no financian el fisco son los que hoy disfrutan de la estabilidad monetaria y son los que hoy están en condiciones de hacer políticas para mitigar los efectos de la pandemia, porque tienen espacio, tienen credibilidad. No aquellos bancos centrales que destruyeron su propia moneda. El caso de la Argentina, que tiene ya una crisis crónica de inflación, y Venezuela, pues que tiene ese mismo problema agravado, o peor que el caso de la Argentina. Entonces, ahí reside la independencia del Banco Central. Un Banco Central que le diga al gobierno, ¿sabe qué? ¿Te quiere gastar más, verdad? ¿Quiere gastar más? Perfecto. Bueno,
vea cómo suba los impuestos, vea cómo tiene endeudamiento, pero yo no le voy a prestar plata en la cantidad que usted quiere, porque cada vez que yo le presto plata a usted, estoy creando un dinero que la gente no va a querer, y la gente va a saber que eso no va a valer nada, y eso va contra el mandato que la sociedad me dio, es preservar el valor de esa moneda. De allí la importancia de un banco central firme, un banco central sólido, que Autónomo. preserve el valor del dinero. José, interesante los planteamientos, ¿no? Y siempre en estos programas yo pretendo que algo quede, ¿no? Que esto pase a ser algo didáctico y siempre demando soluciones. ¿Qué hacer? ¿Qué crees tú que es lo conducente para detener esta hiperinflación en caso de que se tenga que tomar la decisión de la reconversión monetaria? Bueno, yo creo que la condición primaria para la hiperinflación en Venezuela es que el Banco Central no financia el fisco. Pero eso crea otro problema. Ajá, ¿y de dónde saca el fisco la plata para financiarse? Porque todo el mundo quiere escuela, quiere seguridad, quiere vacuna, quiere carretera, quiere educación, pero eso cuesta plata. Y el Estado no tiene plata porque el Estado está quebrado. Las exportaciones petroleras han disminuido, la capacidad productiva del país está muy mermada, entonces le sale el dinero. Además tenemos una deuda que no hemos pagado. Entonces hay gente que dice que no se puede cortar el financiamiento del Banco Central de manera inmediata y eso parece razonable. Entonces hay que buscar la manera de financiar el fisco. Yo creo que la manera de financiar el fisco es con un gran programa económico de rescate de la economía venezolana, firmando un acuerdo con los organismos multilaterales que le puedan prestar al país 10.000, 20.000, 30.000 millones de dólares, ¿verdad? Pagaderos en un plazo razonable para reconstruir las reservas internacionales del país, ¿Qué soporte? realizar las importaciones que hagan falta. ¿Con qué soporte esos empréstitos? ¿Perdón? ¿Con qué soporte esos empréstitos? Bueno, soporte con... Bueno, eso se tiene que emitir, una parte es con deuda, no hay otra, no hay otra, porque hay gente que dice, bueno, vamos a vender PDVSA para deshacernos de PDVSA y financiamos esto. Ay, ¿cuánto vale PDVSA ahorita? La vas a tener que regalar. Bien. Entonces, eso es con deuda, no hay otra, es que no hay otra, no hay otra, porque el plata no va a venir digamos, de donaciones. Se tiene calculado cuánto se puede donar, cuánto se puede recibir en donaciones, pero tiene que ser plata pagadera como por ejemplo, los multilaterales te prestan. Estamos hablando del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos te pueden prestar a una tasa menor del 1% anual. Menor al 1% anual. Es un préstamo que vale la pena tomar. ¿Para qué? Bueno, para hacer obras de infraestructura, para tener las reservas del Banco País. Eso sí, usted tiene que comprometerse a hacer cambio. Porque nadie te va a prestar 20.000 millones de dólares, ¿verdad? Para que tú los vayas a tirar a la cañería el basurero meterle plata a Sidor. Meterle plata a Sidor, meterle plata al CASA, a la de cemento, o sea, a las empresas públicas. Eso es plata que vas a perder y no vas a ver más nunca. Eso tiene que ser bajo un plan. Entonces, ese plan económico tiene que ver también con la dimensión del Estado. Yo creo que esta gama de empresas del Estado, todas quebradas, todas quebradas, son irrecuperables. Yo creo que ahí no puede gastar el Estado un céntimo. Y el que la quiera invertir allí, que traiga capitales privados y vea cómo hace. Pero la plata del pueblo venezolano no puede ir para allá. La plata del Estado venezolano tiene que ir para la salud, para afrontar este tema muy serio de la pandemia, reconstruir el sistema educativo y reconstruir la infraestructura pública del país. Ok, José, yo sé que tienes una reunión ahora pendiente, tienes poco tiempo, pero no quiero perder la oportunidad. ¿Qué opinas de la dolarización de la que tanto se habla? Porque, bueno, el salario está en bolívares y todo, absolutamente todo en Venezuela, hay que comprarlo en dólares. ¿Qué opinión te merece la intención de mucha gente de dolarizar, por lo menos la opinión de mucha gente? Bueno, la dolarización está avanzando porque es parte del problema hiperinflacionario, es la solución que la economía encuentra de manera espontánea ante la falta de medidas. Y eso ha ocurrido aquí en Venezuela y en muchos países. Entonces la discusión ahorita en Venezuela para mí es o si dolariza formalmente o si adopta otra moneda nacional, porque yo creo que el bolívar ya no tiene sentido tenerlo. La dolarización enfrenta un problema que es que y cualquier otra moneda
que es que tiene el problema de la Constitución, del tema que está en estatus constitucional. O sea, dice que la moneda nacional es el bolívar y habrá que hacer una reforma puntual de la Constitución para establecer esa otra nueva moneda. Y con el dólar, yo creo que en el contexto actual no se puede hacer una dolarización de hecho, perdón, de derecho legal, porque ¿y quién te va a dar los billetes y los dólares? Los dólares te los da Estados Unidos. ¿Cómo te los da? Bueno, usted exporta petróleo o cualquier otro producto, usted tiene sus cuentas allá, entonces usted le dice, bueno, transfórmeme esto en tantos millones de billetes en dólares y tantas piezas monetarias en dólares y me la pone en Venezuela. Entonces, yo no creo que eso se pueda hacer ahorita, ¿no? En este momento, pues no veo las condiciones para eso. Okay. La dolarización sí te resolvería el problema de la inflación de manera automática, pero te quedan otros problemas, que es que cuando hay un shock, por ejemplo, negativo en los precios petroleros, la economía se va a paralizar y la economía va a estar moviéndose al ritmo de los precios del petróleo, pues, y esto es un problema muy serio. Yo creo más bien en una moneda nacional bien manejada. De hecho, usted compara Ecuador con Perú. Ecuador tiene el dólar y Perú tiene su propia moneda, o Ecuador con Chile o con Colombia, y estoy seguro que Colombia, Chile y Perú salen mejor que Ecuador, por la rigidez que implica tener el dólar como moneda. Bien, entonces ya para despedir, un poquito de política. ¿Qué opinión te merece si se debe participar en las próximas elecciones previstas para el 21 de noviembre y saber si tienes previsto regresar pronto al país? Sí, yo tengo previsto regresar. Estoy ahorita resolviendo un tema aquí con el pasaporte y el estatus de inmigración y pienso regresar. Sobre la participación, te lo voy a poner en sentido contrario. Yo creo que la abstención es un laberinto. El laberinto es un espacio donde usted se mete, introduce, se va caminando, y mientras más se introduce y más se adentra en el laberinto, más difícil les cuesta salir. De manera tal, después que te meten en la abstención, te cuesta mucho salir de ella. Yo creo que hay que olvidar ese capítulo y creo que lo más sano es participar con todas las desventajas que tenemos y empezar a reconstruir el camino del voto, y que es donde somos más eficaces. Porque, ok, nos abstenemos, entonces ¿qué hacemos? Dígame qué hacemos. Entonces nos quedamos de espectadores viendo el desarrollo de los acontecimientos. Entonces ¿cuándo se va a participar? Nunca más se va a participar. Por eso decía que es un laberinto. Te metes en él y después no puedes salir. Así es. Bueno, te agradezco mucho, José. Yo sé que hiciste un gran esfuerzo para estar con nosotros en la mañana de hoy. Te agradezco muchísimo y bueno, te esperamos por aquí, por el país. Me imagino que a reincorporarte a la lucha política, ¿no? Claro, así es. Bueno, amigos, ha sido directamente desde Washington el economista José Guerra, que estuvo en la mañana de hoy aquí en su programa Frente a Frente. Muchas gracias de nuevo, José, que todo marche bien. Y amigos, yo los espero mañana en un nuevo programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.